Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos esta fiesta de la Santa Cruz y la cruz tiene, como sabéis muy bien, pues estas dos vertientes diferentes. Por una parte está el horror de la cruz, en el sentido que era la pena de muerte, y una pena de muerte durísima, esa que aplicaban los romanos, aunque en algunos sitios ya lo hacían antes de los romanos, pero en los romanos era una forma normal de matar, de ejecutar a los no romanos. Sabéis que los romanos, los que tenían ciudadanía romana, no podían ser ejecutados con la cruz, la consideraban totalmente humillante para un romano. Y así San Pablo, que tiene la nacionalidad, o sea, la ciudadanía, dirían en aquellos tiempos, pues se le corta la cabeza, mientras que a los que son no romanos se los mata en la cruz. Y la cruz era realmente algo, todas las muertes son horribles, todas las ejecuciones, pero especialísimamente la cruz, esas horas de agonía hasta la muerte. Y realmente como espectáculo debía ser dantesco, horrible de ver. Eso que es la maldición, el morir en la cruz se transforma en bendición y se transforma por Cristo, por nada más. Nosotros no somos los fanáticos de la muerte, los cristianos, sino que esa cruz es importante porque es cruz gloriosa, porque lleva la vida, lleva la resurrección, porque es la cruz en la que se crucifica el pecado. Y a nivel profético, lo hemos visto en la primera lectura, las serpientes en el desierto atacan, empieza a morir gente, se quejan a Moisés, Moisés le pide a Dios y le pide hacer este estandarte que es una cruz, con la serpiente enroscada, esa serpiente el signo del pecado. Morís por el pecado, pues quien mire la cruz se salvará. ¿Qué es la cruz de Cristo sino todo el mal asumido por Cristo, el mal de los hombres, no el propio, porque en él no había, sino nuestro mal puesto en la cruz, y por esa cruz nuestra redención? Por el sacrificio único de Cristo se nos perdonan los pecados. Lo único que se necesita, y el Evangelio lo dice muy bien, es que creamos en el sentido fuerte, en el sentido semita, en el sentido oriental, creamos de verdad en Cristo. Y entonces hay este juego que aquí a algunos les cuesta entender. Dios no envió al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. ¿No decimos que Jesús es juez? Sí, es juez. ¿Pero por qué dice esto el Evangelio? Lo dice porque el que cree, y el que cree de verdad, y el que se convierte y el que se arrepiente, no será juzgado. No será juzgado en el sentido de que el juicio es ante un pecado la condena. Pero el que se arrepiente ante un pecado no hay juicio de condena, sino lo que hay es misericordia para aquel que cree de verdad en Jesús, que se ha arrepentido de verdad de sus pecados y que quiere asociarse a la cruz de Cristo. Por eso es tan importante nuestra conversión. Muchas veces
Se habla mucho de la misericordia de Dios con todos y que Dios perdona. Sí, pero se necesita nuestra parte. Y nuestra parte es la conversión, el amor a Cristo, nuestra fe en Él, nuestro aborrecimiento del pecado, para que Cristo pueda aplicar todo el dolor y la muerte de la cruz y pueda llegar a nuestra redención, nuestra salvación aquí en la tierra y nuestra vida eterna más allá, que es don de Cristo para los que creen en Él.